Muy buenas, gente. Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y sí, volvemos a una sección que tenía un poquito abandonada, porque claro, tampoco voy a sacar de repente todos los mazos. Voy a hablaros esta vez de mi mejor mazo para máquina de guerra. Voy a cambiarlo un poquito a como lo solía hacer, entonces quiero intentar hacerlo un poco para enseñaros un poco, por así decirlo, la mesa que hay que montar, ¿vale? Todo este tipo de cosas, un poco sus cartas importantes y todo este tipo de cosas. Y simplemente para que lo vayáis viendo, ¿vale? Lo primero, y así también un poquito de consejitos. Lo primero, como veis, máquina de guerra tiene un tamaño de mano de 6 y una vida de 10, ¿vale? Es estándar y una recuperación de 3. Eso sí, máquina de guerra tiene una de las mejores acciones del juego. ¿Por qué? Porque te da muchísima recursividad de sus cartas. ¿Esto qué implica? Que no tengáis miedo en el mulligan. ¿Vale? ¿Queréis buscar una carta en concreto? No tengáis miedo de descartar cartas de máquina de guerra. Porque ahora, cuando empiece la partida os vais a ir pudiendo recuperar poco a poco cartas, ¿vale? Entonces podéis priorizar o la mesa de máquina de guerra o la otra mesa de la que os voy a hablar, porque sí, máquina de guerra monta muchísima mesa. Así que gracias a esta acción podéis priorizar un poquito esa segunda mesa más que la de máquina de guerra, ¿vale? Y en héroe tiene unos stats de 1, 2, 2 y se le ponen contadores de munición. Estos contadores van a hacer que máquina de guerra sea un héroe de ir y volver todo el rato. En el momento que se te acaben los contadores, vuelves al alter ego para recuperarlos, te recuperas cartas, etcétera, etcétera, ¿vale? Nada que no sepamos ya de máquina de guerra. Pero, claro, ¿por qué os digo que máquina de guerra tiene dos mesas que montar? Porque es que máquina de guerra tiene su mesa propia, ¿vale? Que pues es el chasis mejorado, el guantelete artillado, o sea, ambos guanteletes artillados y el depósito, ¿vale? Esto es la mesa de máquina de guerra. Él no va a tener más, ¿vale? Que lo que va a implicar es que cuando nos demos la vuelta de alter a héroe tengamos un duro para poder aguantar un poquito, los guanteletes artillados para poder pagar los recursos de máquina de guerra y el depósito de municiones, que cada vez que vayamos a alter le vamos a poner contadores para que en un futuro nos petemos totalmente de contadores para poder terminar la partida lo antes posible, porque máquina de guerra es uno de esos héroes que puede hacer un one turn kill. Así que esto aquí sería la mesa de máquina de guerra, pero sí, es que aparte de la mesa de máquina de guerra, también lo llevo a Shield, concretamente a Shield en justicia. Por lo tanto, hay que montar dos mesas más, hay que montar el transporte, cargados de recursos, porque máquina de guerra, aunque no lo parezca, es caro, es bastante caro. El chasis cuesta 3, los guantes cuestan 2, lo bueno es que con los guantes luego ya te puedes pagar prácticamente sus eventos gratis, con lo cual eso mola, ¿vale? Pero claro, como lo llevamos a Shield, pues también estaría bien meterle un enlace con el gobierno, bueno, para abaratar todas esas cartas Shield. Y luego he hecho una segunda adición últimamente, esto lo probé con MA, de los dominios de Khan, un saludito MA, ¿vale? Que es Leo Fitz y Gemma Simmons. Hicimos esta prueba porque aunque él en héroe no sea Shield, en Alter sí que lo es. Y como he dicho, vas y vienes muchísimo rato. Entonces, ¿qué ocurre? Estás en Shield, vamos a suponer que, no sé, ¿vale? Tenemos un guantelete artillado, ¿vale? Con el guantelete artillado, pago a Leo, costaría 1, porque tengo el rasgo Shield. Entonces, con la acción de máquina de guerra, me devuelvo el guantelete artillado al mazo y con la acción de Leo busco en mi mazo una carta de tecnología y le añado tu mano. Podría volver a añadirme el guantelete artillado, ¿vale? Ahí es donde está el convito. No tengáis miedo de pagar con cartas, sobre todo tecnologías, sobre todo si tenéis a Leo, con alguna carta de tecnología de máquina de guerra o algo así, porque básicamente va a ser un recurso gratis si estáis en alter ego u os vais a alter ego, ¿vale? Porque la pagáis, os la recuperáis y luego intentáis jugarla, ¿vale? Ahí no hay ningún tipo de problema. Y en el caso de Gemma, pues prácticamente es lo mismo. Lo llegué a hacer con MA varias veces de pago esta carta de tecnología. Pago con esta carta de tecnología, estoy en alter, me la traigo con Leo. Agoto a Gemma, ya tengo un recursito, pago otro, pan bajo esto, ¿vale? Es un combito muy muy bueno que a máquina de guerra le viene muy bien. Entonces digamos que esto es, por así decirlo, la doble mesa que tiene que montar máquina de guerra.
¿Qué pasa si máquina de guerra todavía no tiene el chasis, va a comer daño? Pues de primeras, pues yo le he metido un tomarse un respiro, ¿vale? No me he complicado demasiado. Y, y luego posteriormente esta carta la voy a dejar para más adelante, para posteriormente enseñaros el combo, ¿vale? Porque digamos que esto es la mesa core, ¿no? Por así decirlo, de máquina de guerra, ¿no? Con esto máquina de guerra debería empezar a funcionar, pero veis que faltan cartas todavía, ¿no? Bueno, sí, máquina de guerra. ¿Dónde está su ametralladora, no? ¿Dónde está su lanzamisiles? Todo esto lo he juntado en la parte, por así decirlo, de cuánto daño tiene máquina de guerra. ¿Vale? Que os lo digo ya, es muchísimo. ¿Vale? ¿Qué ocurre con máquina de guerra? Que, como os acabo de decir, tiene muchísimo daño, ¿vale? Tiene doble mesa que montar y encima tiene mucho daño. Pues claro, ¿cómo viene ese daño? Pues viene con la ametralladora dorsal y el lanzamisiles, ¿vale? Más prioridad a la ametralladora dorsal más que el lanzamisiles. ¿Por qué? Porque el lanzamisiles te va gastando contadores. La ametralladora dorsal, podemos decir, entre comillas, que la primera gratis, ¿no? Entonces, la ametralladora dorsal viene a ser al principio un quitaduros, que a máquina de guerra le molesta, porque no hay penetrantes ni cosas así. Pero posteriormente, teniendo muchísimos contadores, esta carta es la que nos va a permitir hacer el one turn kill siempre y cuando no nos volvamos locos, ¿vale? Con un villano con represalia o algo así, porque es un ataque. Hay que tener cuidado con esto, ¿vale? Cosa que he hecho muchas veces, que os lo he enseñado antes con Leo Fitch y Gemma Simmons, con el lanzamisiles, ¿vale? Es un... gasto lanzamisiles para pagar a Leo. La traigo con James. Y luego, encima, si tengo yema en mesa, la pago, pam. Y entonces sale gratis, prácticamente, ¿no? Como aquel que dice. Nos van a ayudar a abaratar mucho las cartas tecnología. ¿Vale? Y luego el daño, pues, entre que nos estamos montando y no nos estamos montando, pues lo típico. Tenemos la tierra quemada para hacer daño multiárea. Los rayos repulsores, que van a ser los que más vamos a gastar. Y luego el fuego automático, pues no sé si hay algún esberrito que lo hemos dejado ya tocado y nos quedan suficientes contadores, pues mira, pues un poco de brutalidad al villano, pues siempre mola. Pero el daño de máquina de guerra, en verdad va a venir sobre todo por los rayos repulsores y en final por la ametralladora dorsal. Pero vamos, que el daño, como siempre digo, y tanto lo digo yo como también lo dice MA, el daño es secundario, no es lo primordial. Lo primordial al principio no es morir, el daño ya vendrá. Cuando ya estés seteado ya vas a ganar prácticamente. Entonces, lo dicho, lo importante es primero setearte y luego ya vas montando todas las cosas. Pero claro, si tardas mucho en setearte, hemos visto que máquina de guerra tiene una intervención de 1. Entonces, por eso yo priorizaría más la mesa de shield más que la suya propia al principio. ¿Por qué? Porque la intervención de máquina de guerra, la verdad, es bastante mala. ¿Por qué? Simplemente por una cosa muy sencilla. Porque solamente tiene 2 eventos de intervención. Por cierto, acabo de darme cuenta de que he metido una aquí sin querer. Solamente tiene 2 eventos de intervención. Que sí, que por un contador que te hace de amenaza de un plan. Pero son 2 copias solo. Y vas a estar ir y volviendo todo el rato de héroe a alter. Entonces la amenaza va a subir. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Por eso digo priorizar primero la mesa de shield. Vamos a tener 3 copias de intervención de shield. Simplemente por el hecho de control. Quitar amenaza a saco. O sea, ese plan está subiendo, no te preocupes. No voy a utilizar a Leo y a Gemma. Ya son 4 de amenaza que voy a quitar mínimo. El enlace con el gobierno, bueno, pues si ya tengo toda la mesa de shield montada, pues ya está, ¿vale? No me hace falta nada más. Ya van a ser también 2 de amenazas seguros que voy a quitar. ¿Vale? Ahí es donde está lo importante de la intervención de shield y aquí es donde va a estar sobre todo la mayor cantidad de amenaza que vamos a quitar. Pero claro, igual dices, joder, es que tengo un plan que de repente se me ha quedado a 1. Pues bueno, pues para eso de aquí están las 3 copias de equipo de vigilancia, ¿vale? No hay mucho más, ¿vale? El equipo de vigilancia está para eso, está para... ¿Queda un puntito de amenaza por quitar? Lo quito con el equipo de vigilancia. Si no, para intervención de shield. ¿Vale? Va a estar para eso. O sea, intervención de shield es, digamos, la carta importante de quitar amenaza. Luego está el ataque dirigido, ¿vale? Que no, como digo, os lo podéis recuperar con James Rhodes. Pero vamos, que lo
lo importante, digamos, que está aquí, ¿no? Pero claro, hemos visto que podemos quitar toda esta amenaza. Nos van haciendo daño de primeras, todo esto, pues oye, si no queremos tampoco ir sufriendo tanto daño y cositas así, pues también tenemos métodos para controlar, ¿no? Un poco de método de control. Que, como bien digo, vuelve a ser lo mismo que con Shield. Tengo solo una copia de Logística Internacional, ¿vale? No mucho más, no he visto que me haga falta mucho más. La conocemos, que es agotar una carta Shield, miramos las 4 primeras cartas del mazo de encuentro. Sabemos si nos vamos a poder ir seguros a Alter o no. Miramos eso, podemos mirar las 4 primeras cartas del mazo de encuentros. Sé que se pueden mirar las del mazo del jugador, pero es que me da igual. O sea, lo que yo quiero es control del mazo de encuentros, saber si me puedo ir a Alter seguro o no. ¿No tenemos logística internacional? Pues mira, pues tenemos otra carta tecnología, que es el fusil sónico, ¿vale? Que esto va a servir para meter confundido esa máquina de guerra. Ya tenemos un durete, ¿vale? Por su chasis, nos puede impedir que nos golpeen una vez. Y el fusil sónico para irnos a Alter un poco más seguros, ¿no? Estos son, digamos, los dos métodos importantes de control que hay. Pero luego, pues lo dicho, siempre al principio la amenaza va subiendo de más, ¿no? Al principio, mientras te seteas, la amenaza va subiendo, va subiendo, va subiendo. Pues para eso también tenemos un contraespionaje, ¿vale? Para una planificación más tocha que no nos esperemos, poder evitar 3 de esa amenaza. Y luego, pues una furgoneta para que el plan suba, ¿vale? Aquí no hay mucha complicación. Este combito, pues siempre está muy bien. Tenemos un poquito de todo, un poco de control del mazo de encuentros, un poco de confundidos. Si hay una planificación más tocha de lo que nos esperamos, pues poder evitarla y subir un poco el umbral del plan mientras nos vamos seteando todo. ¿Vale? Como estáis viendo, la gran mayoría pues son costes 2, costes 3, sí hay algún coste 0, pero son costes caros. Y es más, ahora que habéis visto que tenemos confundidos, creo que ya habéis empezado a ver el One Tour Kill, ¿verdad? Tenemos la ametralladora dorsal que hace un punto de daño, pero claro, como tenemos confundidos, podemos meter el aletear como una mariposa. Entonces, cuando ataquemos a un personaje cuando un personaje que controlemos ataque a un personaje, a un enemigo que esté confundido, le hace un punto de daño adicional. Por lo tanto, la ametralladora ya no es un daño, ya son 2. Máquina de guerra empieza con 5 contadores. Si hemos llenado el búnker, lo podemos tener, no sé, vamos a poner un ejemplo. 20 contadores. En total, pues hacer la multiplicación. 2 por 20 ya son 40 de daño. 40 de daño no tiene ni un solo villano en el juego. Eso sí, aseguraos de que no tiene represalia, ya está, no hay más. ¿Vale? Ahí es donde está el One Tour Kill, ¿vale? Y como veis, pues otra mejora de coste 2. El umbral está sobre todo en el 2, incluso el 3, ¿eh? O sea, es carete, porque vamos también con los aliados, habéis visto los equipos de vigilancia, por lo tanto, ¿cómo no voy a meter a Mónica Chan? Aliado que sí que es carete, pero lo que hace es una locura, ¿vale? Es un 1-1-2, pero cuando entra buscamos un equipo de vigilancia y lo ponemos en juego, además con un contador adicional. Y si tenemos si tenemos 2 de los 3, pues viene Mónica Chan, nos trae el tercero y a los otros 2 les coloca encima otro contador. Pues un aliado muy muy bueno que nos va a ayudar eso a controlar, viene, hace algo y luego que nos pare el golpe. Como hemos visto, con el fusil sónico tenemos confundidos. Con el chasis tenemos duros. Pues ¿qué nos falta? Nos falta un aturdido que nos lo va a dar Pájaro Burlón. Pues está para eso, ¿vale? Simplemente para un aturdido. Me voy a Herbe, no quiero perder este duro. Pues mira, lo aturdo tranquilamente y luego pues lo típico. Hace 2 acciones o lo que haga y luego se va. Y bueno, pues luego también tenemos al aliado más usado por los americanos, ¿no? No es el Profesor X, es Nick Furia, ¿vale? ¿Por qué? Porque Shield, ya habéis visto, los 3 aliados que tenemos son Shield, se pueden abaratar con el enlace con el gobierno, ¿vale? Tenemos aquí todos estos combitos. No voy a hablar de Nick Furia porque todo el mundo lo conoce. Y por último también tenemos su aliado propio, que lo que hace es buscarnos una mejora tecnología, ¿vale? Ya tenemos 2 maneras de buscarnos mejoras tecnologías, con Leo Fitz y con Iron Man, ¿vale? Y joder, pues digo, ya que están James y Iron Man, pues como no, voy a meter el team up, el 2 contra el mundo.
ya habéis visto que son todo aliados caros, todos coste 3, incluso un coste 4, es bastante caro. Veis que necesitamos los generadores, o sea, necesitamos el enlace con el gobierno, necesitamos el transporte, todo esto para abaratar. Y además, ¿con qué más vamos a pagar? Pues lo típico, con los recursos dobles, ¿vale? Energía, fuerza, genio y con el poder de la justicia. ¿Vale? No hay mucho más. Lo dicho, gente, lo importante, setead primero la mesa de shield si podéis saber. Si podéis, joder, si os han salido los 2 guanteletes artillados en turno 1 y los podéis pagar, oye, pues no seáis idiotas, pagadlos, ¿vale? Ya os habéis seteado un poquito la mesa de máquina de guerra. Pero lo que yo digo es priorizad la mesa de shield de primera, porque es lo que nos va a dar el control para luego poder avanzar. Y normalmente no lo suelo hacer, pero quiero hablar un momentito del Archie, ¿vale? Porque, bueno, la obligación, pues nos interesa no agotarnos, por eso tenemos aturdidos, por eso tenemos duros, tenemos este tipo de cosas, ¿vale? Porque la obligación es un viaje alter gratis para recuperarnos una carta de máquina de guerra con la acción y poder agotarlo para quitarlo, porque es que si no nos va a quitar todos los controles de munición, todo eso que hemos tardado mogollón en setearnos se nos va. Es importante no defender. Pero claro, es importante no defender, pero es que luego tenemos a la Serviviente, que bueno, pues tiene ataque veloz impenetrante, ¿vale? Es un tocapelotas, plan con crisis, que encima tiene 4, por lo tanto con el ataque dirigido, elemento de intervención no lo quitas. Cuando se derrote nos puede muy posiblemente quitar el duro, como digo, es cosas complicadas, pero por lo que digo que es complicado y a partir del momento en el que salga este señor, si os es la obligación podéis temblar, es a partir del momento en el que salga este señor hay que defender. ¿Por qué? Porque con el aumento, si es un ataque no defendido, nos va desmontando la mesa. Esa mesa que nos cuesta tanto montar y que es tan grande, nos la va a ir desmontando. Por lo tanto, en el momento que salga el Archie hay que defender siempre. Y nada, gente, creo que no hay mucho más. Como os he ido explicando así un poquito también algún convito y alguna cosa, priorizar la mesa de shield, en el momento ya estemos seteados, pues vamos chetando contadores. Sé que, por ejemplo, el búnker de máquina de guerra se podría chetar muchísimo más teniendo a Agente 13 por aquí. Como yo os digo, esto de aquí siempre es una base. Entonces, a partir de ahí ya simplemente vosotros lo vais retocando como queráis. Podríais, yo qué sé, podéis quitar el letrar como una mariposa, por ejemplo, si no os gusta y meter a Agente 13. ¿Entendéis? Podéis hacer mogollón de cosas. Si no os sentís seguros solo con una de logística internacional, pues podéis meter otra copia más. Que no gusta el contraespionaje lo podéis quitar, ¿vale? Simplemente yo lo que os doy una base y a partir de ahí vosotros os lo vais planteando, ¿vale, gente? Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en la próxima. Chao.